¿Quieres saber solo lo justo y necesario, lo imprescindible sobre Holanda, Japón, Suecia y Túnez de cara a este Mundial 2026? Pues quédate en este vídeo porque es perfecto para ti. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con el sexto vídeo de esta guía para conocer a las 48 selecciones participantes en el Campeonato del Mundo 2026. Hoy hablamos del Grupo F, uno de los más equilibrados, uno de los más competidos, uno de los que tiene un nivel medio más alto en mi opinión. Tenemos a Holanda, a Japón, a Suecia y a Túnez. Duelo en principio clave por la primera plaza del grupo entre holandeses y japoneses en la primera jornada. El líder de este Grupo F se medirá al segundo del grupo C, el segundo del grupo F se medirá al primero del C y ya veis que hay muchas opciones diferentes si uno de los mejores terceros sale de este grupo F, puede ir tanto al lado izquierdo como al lado derecho del cuadro. Comenzamos por la selección con más renombre, con más historia, con más victorias en la Copa del Mundo de las 4 que hay en este grupo F, la selección holandesa que asegura competitividad en los mundiales, ha estado en 11 ediciones, ha participado en 11 campeonatos del mundo y en todos ellos ha logrado superar la primera fase, la fase de grupos o la fase inicial. Eso nos habla bastante bien de que pese a no ser una selección que haya clasificado de forma constante, bueno, pues hay que tener en cuenta que es la selección que más veces ha llegado a una final sin ganarla, 3, una selección que ha participado en 11 ocasiones y que ha llegado hasta a 5 semifinales, pese a que ahora mismo, en principio, por la falta de talento arriba, sobre todo, talento diferencial, la realidad es que no es una de las candidatas, no es una selección llamada a poder terminar logrando el título. Pese a ello, repito, esa competitividad que suele tener buenos resultados en Copas del Mundo hace que tenerla en cuenta y que puede dar bastantes sustos en las rondas de eliminatorias, donde es una auténtica fija. ¿Qué hay que destacar de la convocatoria de la selección que dirige Ronald Koeman? Bueno, en principio que se ha quedado fuera Xavi Simons por lesión, lo mismo que De Ligt y Schouten, un jugador que, por ejemplo, ya lo vimos en la Eurocopa en ese centro del campo. Por decisión técnica se ha quedado también fuera Jeremy Frimpong, el jugador de Liverpool, De Vrij, que venía formando parte del proceso de clasificación, y Geertruida, que ya había tenido también minutos con Ronald Koeman al frente de la selección holandesa. Con balón, ¿qué idea de juego tiene? ¿Cómo se suele colocar esta selección neerlandesa? Bueno, pues normalmente es un 4-3-3, podemos ver por momentos esa variante del 4-2-3-1, un delantero del campo muy potente, una línea defensiva que también da bastantes garantías, pese a que hay que decirlo también, la temporada de muchos de sus futbolistas más relevantes no ha sido buena. El caso de Virgil van Dijk, el caso de Van de Ven en el Tottenham, más de lo mismo también en el centro del campo para Gravenberch en el Liverpool o para un Tijani Reinders que ha tenido mucha menos participación en el Manchester City de lo que podíamos esperar. Una selección, la de Ronald Koeman, que intenta tener el balón, que quiere dominar el juego, pero que no renuncia en ningún caso a las transiciones. Seguramente contra equipos de un nivel alto lo podamos ver esperar un poquito más para intentar aprovechar la velocidad de Gakpo, de un Malen que viene de hacer una gran segunda vuelta con la Roma y que, bueno, pues ha dejado el Aston Villa y se va traspasado con esa opción de compra al conjunto de Gasperini, al conjunto de la capital de Italia. Una selección holandesa de la que esperamos, o la que yo espero que haga un buen papel en este campeonato del mundo. Pasamos a la que va a ser su rival en la primera jornada, la selección japonesa, que suma 8 mundiales consecutivos llegando a esta Copa del Mundo. En todas sus participaciones han sido desde 1998 y la realidad es que pese a que no haya pasado nunca de octavo de final, da la impresión de que es un país que cada vez tiene más talento, que cada vez consolida más jugadores en las grandes ligas o en el top 10 de ligas europeas y por eso, bueno, pues las expectativas también con el conjunto asiático son importantes y son bastante relevantes. ¿Qué hay que destacar de la convocatoria de la selección japonesa? Bueno, por desgracia, una baja relevante, la de Mitoma, la del extremo izquierdo del Brighton, que se ha caído a última hora por un tema de lesiones. Ya demostró en el último mundial ser bastante competitivas, porque, bueno, pues tiene, como os digo, cada vez más futbolistas en las grandes ligas, hasta 13 podemos contar directamente en esta lista, con mucha conexión, como siempre, con la Bundesliga y en los últimos años también incluso con el fútbol escocés, especialmente con el Celtic. A nivel de juego, a nivel de idea futbolística, ¿qué podemos esperar de esta selección japonesa? Bueno, pues que se ordena a través de una línea de 5, un equipo que tiene la capacidad tanto de llevar la iniciativa como de esperar,
Normalmente lo vimos en 2022, es una selección que frente a las grandes potencias suele esperar un poquito más para intentar hacer daño con espacios, un conjunto muy ordenado, muy trabajado, bueno, pues un equipo muy solidario que también tiene esa calidad técnica, que también tiene esa capacidad de hacer daño en transición, así que, bueno, pues expectativas importantes con una selección japonesa que es cierto que tiene alguna pequeña duda en ese centro del campo debido al estado de forma de Endo, del jugador del Liverpool, que no llega al 100%, que llegaba bastante tocado y que quizás no pueda recuperarse a tiempo para ser titular en los primeros encuentros de este Mundial 2026, en el que tienen el objetivo, repito, de superar los octavos de final, la que ha sido su barrera histórica en los 8 mundiales que han disputado. De la selección asiática pasamos a otra europea, ya sabéis, el cambio de formato hace que tengamos 2 europeas en el mismo grupo. En este caso es Suecia, que vuelve a un Mundial 8 años después, no estuvo en 2022 y que ha vivido, la verdad es que un proceso de clasificación muy complejo, estuvo fatal en la fase de clasificación propiamente dicha, quedó última en un grupo en el que estaba, por ejemplo, Kosovo y Suiza, tan solo sumó 2 puntos en 6 encuentros, destituyó a su entrenador para nombrar a finales de octubre a Graham Potter, que tan solo ha podido dirigir, o que va a llegar al Mundial habiendo podido dirigir tan solo 6 encuentros, entre ellos la fase de repesca a la que se clasificó gracias a la Nations League, es decir, se quedó fuera de la repesca debido a lo que hizo en los grupos de clasificación y se metió gracias a la repesca. Ahí le terminó ganando tanto a Ucrania como a Polonia y bueno, pues ha logrado clasificarse al Mundial, repito, 8 años después. Es una incógnita por el poco tiempo de trabajo que va a tener un Graham Potter, que obviamente, bueno, pues va a tener que adaptarse mucho a los jugadores y adaptar también a su equipo. Una selección sueca en la que ha habido bastantes sorpresas en la convocatoria, decisiones técnicas que han sorprendido, como dejar fuera a Ronny Bargir, jugador del Barça, a Hugo Larsson del Eintracht, a Samuel Dahl del Benfica o a Swedberg, el futbolista del Celta. Además, por lesión tampoco está disponible una de sus principales estrellas, Kulusevski, el jugador del Tottenham, que bueno, pues por desgracia se ha perdido toda la temporada con una lesión bastante grave. ¿Qué podemos esperar a nivel de juego del conjunto de Graham Potter? Bueno, en principio va a jugar con línea de 5. Podemos esperar que en algún partido en concreto, que en alguna situación, si se pone perdiendo o necesita sumar los 3 puntos, pueda cambiar a un 4-4-2, introduciendo a Alexander Isak en la punta del ataque junto a Gyökeres, pero no viene siendo lo habitual debido también a la lesión que ha tenido durante buena parte de la temporada el delantero de Liverpool, Alexander Isak. Como os digo, en principio línea de 5 atrás, en la que la duda en la línea de centrales está Lagerbjerke. Vamos a ver si es titular o si le ganan la posición Starfelt, Lindelof, que es fijo, o Yen, el jugador del Atalanta. También alguna posibilidad de cambio en el carrilero derecho con Svensson o con Holm, el jugador de la Serie A. Y en esa zona de la media punta, tanto Elanga como Nygren pueden adaptarse a salir del banquillo si Alexander Isak finalmente es el titular y Graham Potter cuenta con él desde el inicio. Obviamente es una de las figuras, de las estrellas, no solo de esta selección sueca, sino también del Mundial, y sería llamativo verlo desde el banquillo, pese a que no venga siendo muy habitual en los planes del seleccionador sueco desde que él se hizo cargo, como os digo, a mediados de octubre. Va a llegar tan solo con 6 partidos dirigidos, por lo tanto, claramente es una incógnita, una selección sueca que se ha metido gracias a la repesca, que viene, por ejemplo, de perder 3-1 un amistoso contra Noruega en los últimos días, y que realmente no sabemos qué podemos esperar de ellos en esta Copa del Mundo 2026. Y terminamos este sexto vídeo de la guía para conocer a las 48 selecciones participantes en la Copa del Mundo, hablando de Túnez, de la selección africana, que va a jugar su tercer mundial consecutivo, el 7º en toda su historia, y como le ocurre a Japón, nunca ha pasado en este caso la selección tunecina no ha pasado nunca de la fase inicial, ya sea primera fase o fase de grupos. Ese debe ser su objetivo, pero la realidad es que, bueno, pues vive llega en una situación bastante convulsa. Cambió de seleccionador después de caer eliminada en octavo de final de la Copa África frente a Mali, lo que fue un resultado decepcionante para ellos, y por lo tanto Lamouchi, el nuevo seleccionador de origen francés, pero también con raíces en Túnez, va a llegar al campeonato con tan solo 4 partidos dirigidos. Por lo tanto, también bastante incógnita el conjunto africano, que, como os digo, nunca
nunca ha pasado la fase inicial de un campeonato del mundo. En la convocatoria, ¿qué podemos destacar? Bueno, pues que el seleccionador desde que llegó ha hecho una renovación, ha quitado algunos veteranos que venían siendo, que eran muy habituales, y ha decidido apostar por talento un poquito más joven para rejuvenecer a esta selección del norte de África. Una Túnez en la que encontramos jugadores entre Bundesliga, segunda división alemana, también Liga francesa, pero a la que le faltan también más jugadores en las grandes ligas para de verdad, bueno, pues un equipo llamado a estar en esa fase de eliminatorias y poder dar guerra realmente. El jugador de Túnez más conocido en España es Aníbal Mehri, que es canterano del Manchester United, que llegó a debutar con el primer equipo de los Diablos Rojos y que tuvo una cesión por el Sevilla en la que prácticamente no jugó después de pelearse en los primeros entrenamientos con un compañero. Terminamos hablando de cómo puede afrontar sus partidos esta selección tunecina de la Mouchi. En principio, por lo poco que le hemos podido ver, es una selección que no tiene una idea de juego muy marcada, que aún está conociéndose, entre comillas, por lo tanto va a tener que esperar, va a tener que defenderse e intentar hacer daño a la contra o en transición cuando pueda correr. Parte de un 4-2-3-1, en principio el 11 que os pongo aquí está bastante definido, se esperan muy poquitos cambios, pese, bueno, pues a que tienen, por ejemplo, jugadores como Saad o como Garbi, que ya tienen experiencia en el fútbol de alto nivel, en la liga alemana, por lo tanto pueden ser futbolistas que sean de lo más interesante que vamos a tener en esta selección tunecina para el Campeonato del Mundo 2026. Veremos, parece complicado que pueda superar la primera fase y haga historia, porque además de tener un grupo con buenos rivales, el nivel medio también va a ser bastante importante y por lo tanto lograr 3 puntos en este grupo F va a estar más complicado que en otros donde, bueno, pues hay una cenicienta, una selección que sea realmente bastante más floja que, por ejemplo, Túnez, que está llamada a ser el conjunto de menos nivel, de menos rendimiento en este grupo F, pero podemos tener sorpresas. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido para conocer un poquito mejor a Holanda, Japón, a Suecia y a Túnez de cara a esta Copa del Mundo que está a punto de comenzar. Nos vemos en el próximo vídeo.